bendecimos, Señor, el día de hoy y te damos las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder congregarnos, por el privilegio de poder exaltarte juntos y en armonía. Gracias, Señor, porque tus misericordias son para siempre y hasta siempre. Te bendecimos en esta hora, Señor, y quédate con nosotros. Amén. Señor, en esta hora estamos reunidos y nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Y queremos, Señor, darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has dado este día para estar unidos, Señor, como iglesia, en una sola voz, en un solo espíritu, en un solo canto y en una sola adoración, Señor, entregándote a ti, mi Dios, todo, Señor, este cántico como una ofrenda de olor fragante, Señor. Y por eso, Padre, queremos rendirnos en adoración a ti y alabarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Yo te alabo con el corazón y te exalto con todo mi ser. Cada día te buscaré y por siempre te seguiré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Yo me postro ante ti, Rey, con mis fuerzas te serviré. En tu trono mis ojos pondré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces, solo tú, Cristo mi Salvador. A ti, Señor, sea la gloria, solo a ti, Señor, toda la honra y la adoración. A ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, toda honra y
Si de algo podemos estar seguros es que Dios actúa en los momentos cuando todo parece perdido, cuando ya no hay más esperanza. Y aquí estamos en un momento donde ya parece no haber más esperanza para Israel, un país sometido por continuas hambrunas y continuas sequías, por insurrecciones internas de su propio pueblo y por insurrecciones de los filisteos que cohabitaban con ellos, por amenazas de invasión de los reinos vecinos, con más de 400 años de gobiernos corruptos que en lugar de luchar contra los enemigos los llevan al poder. Vimos el caso de Sansón, que no se casa con una, se casa con 2 filisteas. O el caso de Abimelech, donde hace incluso una confederación con los filisteos y los lleva prácticamente al poder. Entonces ya no existe esperanza y para colmo el insostenible sistema de los jueces empieza a colapsar y puede haber un vacío de poder. Eso es lo más peligroso que le puede ocurrir a una nación, la puede llevar a su destrucción. Habían riesgos serios de una guerra civil y no existe ningún liderazgo político que le ponga frente a unificar a esta nación y llevarlos adelante, y muchísimo menos un liderazgo religioso. Hemos atravesado 400 años en los estudios anteriores por medio del sistema de los jueces y no nos hemos hecho una pregunta. ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los que Dios había levantado para velar por el culto, para velar porque se cumpla la ley? Fíjense que no aparecen. Y no aparecen es porque no hicieron nada, también estaban sumergidos en pecado. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Elí, cuando vio a Ana, la madre de Samuel, llorando desesperada porque todavía no tenía hijos y la toma por borracha. Entonces vemos que no existe ningún discernimiento espiritual. Y ahora vamos a aclarar por qué. Hasta ahora hemos trabajado la parte política, ahora también vale la pena empezar a trabajar esa dinastía sacerdotal que había hasta la época y hasta qué punto Dios va a poner un final. Para restaurar a Israel, Dios elige a Samuel y no nada más lo pone a participar en la área política para llevar a la nación de un sistema de jueces a un sistema de reyes, sino que también lo hace participar en el primer paso, que es la purga del templo. La purga de lo que llamamos tabernáculo. Yo voy a usar tabernáculo y templo como palabras intercambiables, ¿okay? Respetando siempre la rigidez de los términos, pero en la práctica lo vamos a tomar como lo mismo, ¿okay? Porque el propósito es el mismo, dirigir el culto al Señor. Y quienes tenían el poder del templo tenían más de 450 años haciéndolo mal. ¿Y cómo lo sabemos? Lo último, entre comillas, que supimos de los sacerdotes, por supuesto, está en el libro de Levítico, y lo que nos habla es que Aarón había sido el primer sumo sacerdote de Israel, y Aarón tuvo 4 hijos, que son Eleazar, Nabat, Abiú y Itamar. Y vimos que 2 de estos 4 hijos habían profanado el incienso del Señor, y vamos a explicar qué es eso y por qué eso era tan grave, y fueron cortados. Así que Nabat y Abiú mueren y nada más nos quedan Eleazar e Itamar. Y no sabemos más nada. Lo que nosotros asumíamos desde el libro de Éxodo era que estos ambos habían heredado el templo, ¿okay? Y no sabemos más nada. La Biblia no nos dice más hasta que vuelve a aparecer Elí, a excepción de uno que otro detalle en otros libros. Pero, ¿qué había pasado durante esos 400 años? La historia tiene la respuesta, y según documentos en Samaria, no sabemos exactamente qué pasó, pero, y lo vamos a ver aquí en el libro de Samuel, quienes terminan gobernando el templo, y al parecer lo hicieron durante este periodo de 450 años y lo hicieron mal, era gente como Elí, era la casa de Elí, descendientes de Itamar, ¿okay? Y por medio de ¿cómo llega Itamar al templo? Bueno, lo que nos dice la historia es que probablemente en un punto hubo un estilo de guerra civil entre Itamar y Eleazar, ¿okay? No entre ellos directamente, entre sus descendientes. Cuando digo los nombres me refiero a su casa, sus descendientes. E Itamar se queda con el templo por la fuerza y los hijos de Eleazar no habían tocado el templo. Y eso es verdad y lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos esto. Pero el punto es que el templo tenía 400 años en unas manos que, si bien tenían entre comillas derecho porque son parte del pacto de Aarón, no lo habían hecho bien, y además habían eliminado a los otros que también tenían derecho a respetar el templo, a asumir ese cargo sacerdotal. Entonces vemos que la corrupción, el egoísmo, la envidia, la maldad había llegado hasta el propio templo. Y la plena radiografía de todo Israel la vemos en la casa de Elí. Lo vamos a ver ahora, continuando en el capítulo 2, versículo 12, cómo estaba el templo en Silo. Eso es una radiografía nacional. Hasta la propia casa del sacerdote estaba putrefacta.
Entonces Dios necesita arrancar de raíz todo, y la primera reforma es espiritual. De la misma manera, yo no puedo prosperar de la forma material si espiritualmente estoy mal. Fíjense que Dios primero no levanta al rey de Israel, primero levanta o empieza a levantar y a purgar su casa sacerdotal para poder levantar un poder político y, lo más importante, un poder espiritual que encaminen a la nación, que es importante para que llegue el Mesías. Si esto no ocurre, Israel desaparece, la promesa de Abraham se queda en el aire porque ya no hay israelitas. ¿De dónde va a venir el Mesías? Porque la promesa era por acá y habían pasado 500 años. Entonces estamos en un punto grave y crítico de la historia, ¿okay? Fíjense que hablamos de Silo, no hablamos de Jerusalén. ¿Y qué es Silo? ¿Y por qué la ciudad es tan importante? Vemos, y la historia nos enseña, que ha sido, como todavía no estaba construido el templo de Jerusalén, Silo era el centro de la vida espiritual de Israel, o eso aparenta ser. Lo vimos en el capítulo 1 de Ana. Había una peregrinación anual de la gente hacia el templo que estaba en Silo. Y esto no es un hecho aislado, esto está en Josué 18. ¿Okay? Vimos que apenas habían conquistado Canaán. Leo en el versículo 1 del capítulo 18 de Josué: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo o el templo, ¿okay? Después que la tierra fue conquistada. Entonces vemos que desde Silo era elegida como la ciudad. Pero ¿por qué de tantas ciudades elegir Silo? Los arqueólogos dieron con la respuesta hace unos 30 años. Silo era un centro de culto cananeo, pagano. Así que ellos aprovecharon, borraron los ídolos paganos y montaron ahí el templo de Dios en su lugar. Entonces el problema no es el lugar, es la tierra. Es la intención del corazón de, bueno, por si acaso, para que no se enojen los otros dioses, ponemos el templo del Dios de Israel aquí. Entonces vemos que incluso la selección del mismo lugar es putrefacta, tiene una intención del corazón que no es la correcta, porque es como que me ayude Dios y me ayude el diablo y me ayude todo que sea que haya por ahí, que se mueva, que me ayude todo el mundo. Entonces tenemos una mentalidad donde no hemos confiado al 100% en el Señor, que es lo que Dios habla, es el primer mandamiento. Confía únicamente en mí, en más nada. Entonces el hecho de que el templo esté en Silo había ocasionado una desviación absoluta en los cultos de Israel. Y no nada más había un templo en Silo, habían otros lugares, otros altares en toda la periferia de Israel. Claro, eso no significa que todos esos lugares, todos esos altares, no todos eran ilegítimos, no todos eran malos. En la gran mayoría se hacían cultos santos, rectos, pero había una mezcla con cosas cananeas. Entonces la arqueología nos muestra que habían otros ídolos mezclados allí, que habían columnas erigidas, que habían prácticas cananeas mezcladas dentro del templo, no nada más en Silo, sino también en todos los templos alrededor. Entonces vemos una nación que en lugar de enfrentarse a los filisteos se había entremezclado con ellos, y Dios dice: basta, necesito establecer una nueva dinastía sacerdotal que ponga el orden en la mesa, ¿okay? Inmediatamente pensamos en Samuel, porque Samuel es sacerdote, pero Dios tiene otros planes. No fue Samuel quien Dios levanta en el templo, y tampoco fue Samuel quien Dios levanta en el reino. Entonces, ¿qué tiene que ver Samuel? Lo interesante de su historia es que él fue todo y al mismo tiempo nada. Simplemente fue un instrumento de Dios para poner los engranajes en su lugar. Primero a nivel espiritual, donde Dios lo usa para dar una palabra, que lo vamos a ver hoy, y más adelante a nivel político. Pero ¿qué pasa con Silo? Silo va a ser borrada del mapa dentro de 2 capítulos. Solo veremos en el video siguiente cuando hablemos de este tema. Y una vez que Silo es eliminada, es increíble, pero se empieza a encaminar otra vez el culto antiguo. Entonces vemos una casa putrefacta de Elí, con todo lo que eso va a significar. Y vemos a un Dios que se va a levantar ahora como juez. Seguimos en el periodo de los jueces. Y qué forma tan hermosa de cerrar el periodo de los jueces, cuando Dios se levanta y dice: chévere, ustedes durante 400 años jugaron a ser jueces, pero el juez soy yo. Ahora vengo yo a poner las cartas sobre la mesa y ya van a ver quién es el verdadero juez. Así que ahora vamos a ver el juicio sobre esta dinastía sacerdotal que durante 450 años no hizo su trabajo bien. ¿Y cuál era su trabajo? 3 funciones del sumo sacerdote que voy a explicar a continuación. Primero tenemos acercar el pueblo a Dios por medio del ofrecimiento de sacrificios animales, ¿okay? ¿Qué culpa tiene un animal de morir inocentemente? Ninguna, la misma que tuvo Jesús por morir por nuestra culpa. Entonces, el establecimiento de esos sacrificios animales y de esas ofrendas era necesaria para Israel entender a futuro el significado
de lo que es un Mesías. Es decir, estos sacrificios animales se hicieron durante siglos para que la gente entendiera que alguien tiene que morir, un inocente tiene que morir en nuestro lugar para heredar nuestros pecados. Por eso se llaman sacrificios animales y por eso el Señor Jesús se le dice el Cordero de Dios, porque si la sangre de estos corderos simplemente tapaba el pecado, de Israel en el templo cuando lo sacrificaban, entonces cuánto más no va a valer la sangre del Señor. Y por esa razón nosotros hoy en día no hemos hecho nunca más sacrificios animales porque no tienen sentido. Eso era hasta que Cristo llegara a hacer el sacrificio definitivo y lo hizo. ¿Y dónde se hacían estos sacrificios animales? El templo estaba construido con 3 recámaras. Vamos a poner la imagen en pantalla. La parte más externa del templo son los atrios. Es como un estilo de patio que hay donde se ejecutaban los sacrificios y las ofrendas animales. En el interior, en la cámara intermedia, está el lugar santo. Ahí fundamentalmente hay 3 cosas. Todo esto lo vamos a volver a explicar cuando veamos el templo de Jerusalén, cuando lo mande a construir David y lo termine Salomón, unos cuantos capítulos más adelante. Pero ahora es importante ver ciertos detalles. Dentro del lugar santo hay 3 cosas. La mesa de los panes de la preposición, que no lo vamos a explicar hoy. El altar de incienso, que lo voy a explicar a continuación, y más adelante voy a explicar el candelero de oro. Estas 3 cosas están en el lugar santo. Luego existe un velo. Ese velo es una separación que representa la separación entre Dios y los hombres en el mundo exterior. Ese es el famoso velo del templo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia nos dice que el velo del templo de Jerusalén se rasga en 2 pedazos. Es porque se rasga y ya no hay división entre Dios y los hombres, porque ese velo era una división. ¿Y cuál es la división que hay detrás del velo? El lugar santísimo donde está la presencia de Dios, y eso estaba representado por medio del arca del pacto. Y esa arca del pacto tenía en su interior, en un estilo de caja de madera para hacerlo simplificado, que tenía dentro las 2 tablas de los mandamientos que habían sido dadas a Moisés. Entonces vemos otra vez, repito, en la parte exterior tenemos donde se hacen los sacrificios animales, que es el patio o el atrio. La parte intermedia, que es el lugar santo, donde está el altar del incienso, el candelero de oro y la mesa de los panes de la preposición. Y adentro está un velo de separación, y donde está el lugar santísimo, que adentro está el arca del pacto con todo lo que representa, que fundamentalmente es la presencia de nuestro Señor. Y nadie podía entrar a ese lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, que es una representación de Jesús una vez al año e impregnado con bastante incienso para que lo tape la nube de humo, pero vamos a explicar qué significa. ¿Y por qué es importante decir todo esto? Para ver si el juicio de Dios fue justo o no con los hijos de Elí, porque ellos van a ser destituidos por no cumplir ninguna de estas 3 funciones. Vamos a ver cómo trataban los sacrificios animales. Vamos a ver cómo no profanaron, pero no eran dignos de poder ejecutar la labor de mantener prendido la labor del incienso. Y la tercera función de los sacerdotes era portar el éfod. Y vamos a ir desarrollando el tema mientras vayan apareciendo estos elementos, los vamos a ir explicando. Tengamos en mente primero Silo, ciudad expagana que ahora pasa a tener el templo de Dios, como una dinastía sacerdotal que al parecer llegó por la fuerza después de una guerra civil, donde 400 años no hizo nada para detener la putrefacción del gobierno y del pueblo, donde ahora Dios se va a levantar como juez y dice: basta, yo necesito purgar mi templo. Vámonos a 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres malvados y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando dice que no tenían conocimiento se refieren a una relación íntima. Obviamente saben quién es y saben con quién se están metiendo, pero no les importa. Entonces cuando aquí hablamos de que no conocían a Dios, no es porque nunca lo hubieran escuchado, sino que no estaban conscientes, no tenían una relación personal, directa, íntima con Él. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. En la Biblia cada detalle que aparece es extremadamente importante. Hoy podemos escribir cualquier cosa en Word y podemos hablar lo que se nos dé la gana, pero aquí escribir era un procedimiento y nadie va a escribir chismes ni detalles inútiles. ¿Por qué es importante que haya un garfio de 3 dientes?
Porque en Deuteronomio 18:3 nos habla de que cuando el pueblo llevaba un animal o cualquier otra cosa para el sacrificio a Dios, el sacerdote tenía derecho a una parte, a ciertos cortes específicos del animal. Lo vamos a ver en Deuteronomio 18:3. Y este es el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificios de buey o de cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas, que son los cachetes, y el cuajar. Entonces, como los levitas no tenían tierra directa, sino que tenían ciertas ciudades y eran sacerdotes, vivían del pueblo. Entonces Dios era consciente y decía, bueno, esta gente tiene que vivir de algo. Todo aquel que lleve sacrificio puede tener la opción de regalarle al sacerdote estos cortes específicos, ¿ok? Y no eran cortes malos. La espaldilla es prácticamente como decir el hombro, en la parte superior es una carne muy jugosa que tiene grasa. Lo mismo pasa con las quijadas. De hecho, estaba leyendo y parece que las quijadas de cordero son hasta un plato que hoy en día es una exquisitez. Y el cuajar se come bastante en España. De ahí se hace el zarajo, un pasapalo muy común. Entonces no es que Dios les está dando cosas que no se pueden comer. Los sacerdotes tenían cómo subsistir. Pero estos sacerdotes eran más vivos y no les interesaba respetar la ley y no cumplían con agarrar estos tres cortes. Insisto, cortes buenos porque ahí tienes lípidos, tienes carbohidratos, tienes proteína, tienes todo lo que necesitas para vivir. Entonces, Dios le daba también a los sacerdotes las primicias de los sacrificios, no se podían quejar. Pero ¿qué hacen los hijos de Eli? Cuando llegaban los sacrificios, agarran un gancho de tres garras, ¿okay? Lo meten para sacar el máximo de carne posible. Los mejores cortes se los llevan ellos, ¿okay? Para colmo nos dice que lo cocían. Y la Biblia en Deuteronomio dice que estos cortes nada más se pueden hervir. Entonces vemos un desprecio total y absoluto a la ley. Primero, porque te estás llevando cortes que no te corresponden. Segundo, estás estafando al pueblo porque esa persona trabajó ese cordero, trabajó ese buey para llevar un sacrificio a Dios y tú no le dabas opción sino robarle los tres ganchos. Los que son más condescendientes con los hijos de Eli dicen que la tradición que habla era, bueno, yo meto el gancho y lo que salga es la provisión divina de Dios para mí. Sí, pero es que eso también es brujería, eso es un ritual cananeo y no está puesto en la ley. Entonces vemos un corazón de desprecio absoluto hacia la forma en la que se ejecutan los sacrificios. Primera forma o primera función del sumo sacerdote ejecutado por la casa de Eli, un desastre. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo que el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, traía en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Todo el mundo agarre su sacrificio, venga, déjelo acá. Una corrupción absoluta en el seno del templo de Dios. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dale carne que asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, dale un corte de carne para que él la pueda cocinar después. No la cocines para el altar a Dios como era el procedimiento. Guárdasela ahí al sacerdote. Entonces los sacrificios que eran de Dios y que representan la expiación de los pecados, de las culpas, el ministerio profético de Jesús en el futuro, lo que él iba a hacer en la cruz, estaba siendo profamado por esta casa. Y seguramente lo hicieron durante más de 400 años. ¿Okay? Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, dame la cruda ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Además de que estos cortes eran voluntarios, ellos obligaban a la gente que iba a pagarle. Entonces vemos una corrupción enorme y absoluta. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y estaban menospreciando en su ignorancia el sacrificio enorme que iba a hacer en la cruz por ellos también. Y vemos aquí un contraste en el versículo 18. Pero el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Ya voy a explicar el éfod, pero lo importante notar de Samuel es que no tuvo la mejor crianza. ¿Okay? Aunque la mamá no lo abandonó, y lo vamos a ver ahorita a continuación, que Ana aparece y aparecía cada año trayéndole cosas y estaba pendiente de él. Eso nos habla de que no es que Ana lo abandonó en el templo y chao. Ana simplemente estaba cumpliendo la promesa de su hijo amado. ¿Okay? Y año tras año lo iba a visitar.
Pero Samuel como niño creció, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué hago yo con este viejo sinvergüenza? Con estos bojotes de gente que se supone que tienen que estar haciendo una cosa y hacen otra. Entonces es verdaderamente increíble cómo Dios permite que la persona encargada de salvar a Israel crezca en el ambiente más putrefacto posible. Y eso nos muestra de que la obra no es de Samuel, la obra es de Dios. Cómo Dios mantuvo a Samuel recto y cómo las decisiones en el corazón de Samuel, siendo aún un niño, era ejecutar de forma correcta la labor del sacerdote, que era la que él tenía. ¿Okay? Entonces Samuel adquiere 3 cargos: como profeta, como sacerdote, como juez. ¿Y por qué no es rey? Yo pienso que se hubiera agarrado el 4.º cargo. Hay 4 corrientes proféticas del Antiguo Testamento: rey, profeta, sacerdote y juez. Samuel cumple 3 de las 4. Samuel es una tipología de Jesús, pero no es Jesús. Si Samuel hubiera sido rey también, hubiera ya tenido las 4 condiciones para ser el Mesías, y no es el Mesías. Entonces, por esa sencilla razón, Samuel no ejerce poder político como rey. Pudo haberlo hecho sin ningún problema, pero no eran sus intenciones. Sus intenciones eran obedecer a Dios. Y Dios no permite que fuera rey para no confundirnos y creer que Él es el Mesías, porque solo Cristo cumple las 4: juez, rey, sacerdote, profeta. Todos los que vinieron antes cumplían al menos una de las 4 para representar parte de Jesús. Podemos hacer un ejercicio mental. Por ejemplo, Moisés era profeta, David era rey, y así podemos ir levantando varios que representan lo que va a ser el Mesías en el futuro. Entonces, versículo 19: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Recordemos que año tras año todavía Jerusalén no era nada. Silo, esta ciudad, era el centro de peregrinación de ellos. Y esta túnica es una prenda sin mangas hasta las rodillas, ¿okay? Que se portaba debajo del éfod. ¿Y qué es el éfod? Porque aquí nos dice un éfod de lino. Un éfod podemos verlo como un estilo de chaleco, donde los sacerdotes normales, comunes y corrientes como Samuel, lo usaban de color blanco. Y este blanco o de lino fino, ¿okay?, representa la pureza de sus acciones. Y de hecho el lino fino representa precisamente eso en el libro de Apocalipsis. O sea, ya desde aquí, de inicio a fin, Dios nos muestra las mismas cosas. Entonces, ellos portaban ese chaleco como un símbolo de que sus acciones eran rectas y santas. Y esa es otra función del sacerdote, portar ese éfod. Como vemos, los hijos de Elí no tienen ningún derecho a estar portando algo blanco cuando sus acciones son bastante negras. Entonces, el éfod común era blanco. Pero el éfod del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es el cargo profético que directamente representa a Jesús, estaba constituido con hilos de 4 colores: color morado, color azul, color rojo o escarlata, y también lino fino. Estos 4 colores son exactamente los mismos colores que representa el velo del templo. Y el libro de Hebreos nos dice en un versículo que el velo del templo representa el cuerpo de Cristo, como la carne física de Jesús. Por eso cuando Él muere, su carne es rota, desgarrada, el velo del templo se rompe y ya no hay separación entre Dios y los hombres. ¿Y por qué estos 4 colores? Porque a lo largo del Antiguo Testamento no nada más hay 4 cargos proféticos, también hay 4 aspectos que se van a cumplir en el Mesías. El Mesías va a ser 100% rey, 100% esclavo o siervo, 100% hombre y 100% Dios. El morado es el color de los reyes, así que eso representa la faceta de Jesús rey. El rojo representa la sangre de los esclavos y de los siervos, eso representa al Jesús siervo o esclavo. El blanco, que es el lino fino, representa la pureza de Jesús hombre, de hombre físico como nosotros, que si no hubiera sido puro como hombre no puede interceder entre Dios y nosotros, así que eso representa el lino fino, a Jesús hombre. Y el azul representa los cielos y representa a un Jesús 100% Dios. Y por cierto, cada uno de los 4 evangelios representa una de estos 4 colores y una de estas 4 corrientes. Mateo representa a Jesús rey, por eso cuando abrimos el evangelio de Mateo nos sale una genealogía que nos muestra como hijo de David, porque Jesús tiene sangre azul, tiene derecho a ser rey, y nos habla de reyes magos, nos habla de honores, nos habla de ese tipo de cosas, nos muestra un Jesús rey, un Jesús que decreta las leyes. Por eso ahí está legislando en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Entonces Mateo es el Jesús rey.
Marcos, que es un evangelio de acción que representa a un Jesús esclavo y siervo. Ahí no hay genealogía porque los esclavos no tienen genealogía, por eso no nos habla nada del nacimiento de Jesús. Lucas, que representa al Jesús hombre, por eso fue escrito en un griego más elocuente, porque a los griegos les interesaba mucho el ser humano y por eso hace mucho énfasis en las sanidades, porque él también era médico. Y Juan, que es el evangelio por donde todos empezamos, cuando alguien se convierte, lo primero que le decimos es vete al evangelio de Juan, porque nos muestra un Jesús que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces todo esto estaba simbolizado en el éfod: morado, Jesús rey; blanco, Jesús hombre; azul, Jesús Dios; y rojo o escarlata, Jesús esclavo o siervo. Entonces además está decir que algo tan grande, tan profético, porque todo el Antiguo Testamento se une a los 4 evangelios y nos muestran a Jesús, es indigno de ser usado por esta gente en la casa de Elí. Así que Dios viene a poner un juicio y dice basta, tú no estás jugando, conmigo no se juega. Entonces vemos que esta segunda tarea que tiene el sacerdote, que es portar el éfod, también es completamente indigna para ellos. Tercera tarea, el altar del incienso. Dijimos que hay un velo de separación entre el lugar santo y el santísimo. Justo enfrente del velo, podemos volver a poner la foto del templo, se encuentra el altar del incienso. ¿Y por qué justo al frente del velo? El altar del incienso tenía unas dimensiones muy específicas, ¿ok? Y este incienso no era cualquier cosa, era una mezcla muy detallada, con una fórmula bien explícita, ¿ok? Que se tenía que colocar de esa manera, y se ponía de día y se ponía de noche, o mejor dicho, al amanecer y al atardecer, y continuamente tenía que estar encendido. Y esa es una nube aromática, tenía un olor sumamente fuerte, ¿ok? Y levantaba una nube física visible. Y esa nube física visible inundaba todo el templo. Y ese humo es la única entidad física que es capaz de penetrar y entrar por debajo del lugar santísimo. Lo voy a repetir. Esa nube es lo único producido por el hombre que continuamente podía traspasar el velo, aunque siga existiendo la división, y llegar a la presencia de Dios. Por esa razón, en ambos testamentos, el incienso representa a las oraciones, porque la oración es lo único producido por el hombre que puede penetrar la separación y entrar a la presencia de Dios, aun cuando Cristo no había hecho su sacrificio. Si no me creen, lo vemos en el Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Y en el Apocalipsis dice que Juan vio copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos son los apartados, los que viven para Él, nosotros. Es decir, nuestras oraciones son incienso. Y ese altar del incienso representa las oraciones de todo el mundo, desde el inicio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Cada vez que nosotros oramos, estamos echando incienso de forma simbólica, porque estamos produciendo una nube humana que puede permear y entrar detrás del altar. Por eso no es casualidad que el altar del incienso esté pegadito al velo del templo, porque por ahí entra hacia la presencia de Dios. Insisto, no es que el incienso sea mágico, todo eso es un símbolo para nosotros entender de que Dios no nos dejó aislados, de que aunque estemos separados de Él, Dios escucha las oraciones. Entonces, ¿Dios escucha las oraciones de aquellos perdidos? Sí, porque son incienso, porque aunque haya separación y pecado y todo lo que tú quieras, esas oraciones pueden penetrar. Y si Dios no nos escuchara estando perdidos, ninguno hubiera llegado a su presencia. Entonces aquí vemos que aunque hay una separación, Dios permitió ese canal de comunicación por gracia y con misericordia en el altar de sacrificio. Y era deber del sacerdote mantenerlo encendido, porque continuamente el incienso tenía que fluir hacia el altar, hacia el lugar santísimo, hacia el arca del pacto. Y de la misma manera, continuamente, todos los cristianos en todo el mundo, que somos la misma iglesia, ahora cada vez que oramos estamos echando el incienso delante de su presencia, ¿ok? Porque a lo mejor yo no estoy orando ahorita, pero alguien en China seguramente está orando, otro está orando en Irán, otro está orando en Turquía, y así continuamente el altar del incienso está siempre prendido delante de su presencia. Es increíble, porque todo lo del Antiguo Testamento se corresponde con el Nuevo y tiene un propósito, tiene una finalidad. ¿Okay? Seguimos entonces en el versículo 20. Dice que Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa.
Y visitó Jehová a Ana, la madre de Samuel, y Ana dio a luz, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, Ana le pidió a Dios un hijo nada más, y Dios le dio 6. Le dio a Samuel y a 5 más. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, ¿ok? Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, ellos se acostaban con las mujeres que probablemente eran personal de servicio del templo dentro del propio templo, fornicaban dentro de la misma iglesia, dentro del mismo templo de Dios. Y esto recuerda mucho a los sacrificios filisteos, ¿ok? O los rituales cananeos filisteos. Entonces, lo que mencioné al principio, aquí vemos una mezcla, una entremezcla entre la palabra de Dios y cosas que no son la palabra de Dios. Y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque hacen pecar al pueblo de Dios. O sea, hasta en medio de su ceguera, Elí le hace un llamado a sus hijos: miren, ya se pasaron. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ese es el sistema de gobierno de Israel. Pero si alguno está pecando contra Jehová, que es el juez, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No es que Dios los obligó a morir, es que ellos ya no tenían ninguna manera de escuchar. No escuchaban al pueblo, no escuchaban al padre, no escuchaban la ley. Entonces no les queda más remedio donde Dios dice: juegan conmigo, vamos a ver quién juega mejor, porque este juego lo jugamos los dos. Y aquí Dios se levanta como juez y dice: basta, voy a limpiar para siempre la casa. Y uno dice: bueno, ¿y qué culpa tiene Elí? Elí es cómplice, porque cayó durante muchos años y no hizo nada para reprenderlos, porque Elí aquí pudo jalarle de las orejas, botarlo del templo y sacarlo del sacerdocio, y ya está, y pones a alguien que de verdad sirva. Pero Elí simplemente dejaba pasar las cosas bajo la mesa y era un cómplice por omisión. Entonces él es tan culpable como los hijos, ¿no? Y aquí se reconoce a Dios como juez, y ahora va a aparecer como Dios. Y otra vez vemos otro contraste. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Si leemos en Lucas 2:52, es la misma descripción de Jesús. Jesús crecía siendo acepto delante de Dios y de los hombres. Entonces aquí vemos, esta frase nos hace que Samuel es un tipo de Jesús, ¿ok? Es una representación profética de lo que va a ser Jesús en el futuro. Y dice que vino un varón de Dios a Elí. En el Antiguo Testamento, varón de Dios muchas veces significa un profeta, ¿ok? Vino un profeta a hablarle a Elí, un profeta anónimo. Y le dijo: así dice Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre Aarón cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, porque tú eres levita, y de las 12 yo te puse a ti como hijo de Leví, para que ofrezcan sobre mi altar y quemaran mi incienso y llevaran el éfod delante de mí. Ya explicamos las tres, ya vimos lo que hacían con las ofrendas, ya vimos que son indignos de portar un éfod, ni hablar del sumo sacerdote y muchísimo menos del éfod de lino. Y eran indignos también de, si no conoces a Dios, cómo vas a estar regando el incienso, ¿ok? Por cierto, todo aquel que toque el incienso moría, que eso fue lo que le pasó a los 2 hijos que hablamos al principio de Aarón, a Nabat y a Abiú, que ellos profanaron eso, se lo usaron para sus propios intereses personales y fueron costados de inmediato delante de la presencia de Dios, porque el incienso era sagrado, no por lo que valía, ¿okay? Que aparte del incienso era bastante costoso, sino porque estás profanando la comunión directa entre Dios y los hombres. Entonces nos estamos metiendo con algo bastante delicado, que insisto, no es el incienso físico, es lo que representa y lo que hubiera pasado si Dios no hace nada, porque entonces nadie se va a tomar en serio la cuestión y no entra el mensaje y no hubiera habido Mesías, no hubiera sido recibido como tal. Y dice: y le di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque han hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo te mandé a hacer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Y esta frase es demoledora, porque aquí está el juicio contra Elí. Tú honraste a tus hijos más que a mí. Y a veces es difícil, pero tenemos que tomar decisiones difíciles. O es mi familia o es Dios. O son mis amigos o es Dios. O es lo que me gusta o es Dios. Entonces, cuando Dios tiene que ocupar el primer lugar, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Y aquí Elí tenía una decisión difícil. O son mis hijos y los boto al templo para bien de ellos, o es Dios.
Entonces él decidió a favor de los hijos, y Dios viene ahora y le dice: como has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, por lo tanto, Jehová, Dios de Israel, te dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora dice Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces aquí no es que Dios está anulando el pacto con Aarón, está anulando el pacto con la casa de Eli, y le dice: tú como hijo de Aarón, porque Aarón tenía 2 hijos, la descendencia de Itamar, que es la que ahorita está en el templo, prácticamente usurpando por la fuerza, y la descendencia de Eleazar, que había quedado excluida quién sabe desde hace cuántos siglos. ¿Okay? Ahora Dios corta y dice: chao Itamar, hola Eleazar, ¿okay? Elí, te vas, y voy a restituir lo que siempre debió haber estado, y me voy a levantar una dinastía sacerdotal que sea capaz de hacer lo que tú no estás haciendo, porque tú eres, aparte de inútil e inactivo, estás profanando el templo. ¿Okay? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ningún anciano en tu casa. Vas a ver tu familia humillada. Aquí casa es sinónimo de familia. ¿Okay? Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Todos se van a morir jóvenes. ¿Okay? El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos, para que te duela y llenar tu alma de angustia, ¿okay? Y de dolor. Todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto: acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en el mismo día, y esto va a ocurrir dentro de 2 capítulos, ¿ok? Donde no nada más mueren ellos, sino que va a ser destruido el templo y va a ser arrasada toda la ciudad de Silo. Y dice: y yo me levantaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces nosotros cuando leemos esto y dice: bueno, Dios cortó la casa de Eli, va a levantar un sacerdocio, inmediatamente nos viene a la mente Jesús o nos viene a la mente Samuel. La respuesta es que no es ninguno de los dos. Entonces, ¿quién es este nuevo sacerdote? ¿Okay? Primero vamos a recordar la profecía. Primero, esta profecía se va a cumplir poco a poco, progresivamente, a lo largo de Samuel, a lo largo del libro de Reyes, pero va a contar principalmente de 3 eventos principales. La primera parte se cumple en el capítulo 4, que lo vamos a ver la próxima oportunidad, cuando los filisteos invaden Silo y terminan muertos los 2 hijos de Eli el mismo día. Esa es la primera parte de la profecía. La segunda: todos los descendientes de ellos se habían concentrado en una ciudad. Y cuando llega el poder Saúl como rey y David empieza a surgir, Saúl empieza a perseguir a David y todo lo que huele a David, y eso incluía esta dinastía sacerdotal que apoyaba a David. Entonces Saúl, al propio estilo de Saddam Hussein, manda a ejecutar a todo ese pueblo de sacerdotes. Eso lo vamos a ver a detalle después. Y solo sobrevive uno, que es Abiatar. Y Abiatar es ese uno que dice esta profecía, que dice: aquel que quede va a ser para humillar tu casa. ¿Y por qué? Porque después de que llega David al poder en el templo, empiezan a haber 2 sumos sacerdotes. Uno es Abiatar, del parte de Itamar, ¿okay? Recordemos, hijo de Aarón, y del otro hijo de Aarón estaba Sadoc, que es Eleazar. Al parecer había muchos siglos que la casa de Eleazar no participaba, ahora están participando las 2, Itamar y Eleazar, por medio de Abiatar y Sadoc, sus descendientes. El punto importante es que David tuvo que enfrentar un golpe de estado por parte de uno de sus hijos, que es Absalón. Se autoproclama rey. David y toda la casta, incluyendo los 2 sumos sacerdotes, se tienen que salir corriendo de Jerusalén porque había caído en manos de Absalón. Y estos 2 sumos sacerdotes se mantuvieron fieles, así que Absalón primero fue fiel a David, ¿ok? Y después de que se resuelve esta revuelta, llega David al poder. David sigue gobernando, y cuando está en su lecho de muerte y el derecho legítimo le toca a Salomón, se levanta Adonías, otro hijo, y dice: no, el rey voy a ser yo. Se autoproclama rey, le da un golpe de estado a su papá y a su hermano en plena transición, y rápidamente todo se resuelve. Pero aquí la cosa fue más complicada, porque en la casa sacerdotal, Abiatar, que es el hijo de Eli que había sobrevivido, apoya al golpista Adonías,
Y el único que se mantuvo leal a la casa de David fue Sadoc. Próximo rey de Israel, Salomón. Primera acción, rasparse a Abiatar y lo echa como un perro del templo. ¿Okay? Le dice, ya tú más nunca no tienes nada que ver aquí, fuera. Y quedaron como traidores apátridas por el resto de la historia. Entonces de esta manera fue humillada la casa de Elí, y Dios cumple la promesa donde dice, uno solo te va a quedar vivo, ese no morirá de forma violenta, pero va a ser para tu humillación. Y vemos cómo se cumple esta palabra de este profeta décadas después, paulatinamente. ¿Okay? Entonces recordemos que son los tres eventos que nos van a venir. Uno viene en el capítulo 4, otro viene mucho después cuando Saúl manda a ejecutar a estos sacerdotes, y el evento final, que es la expulsión de Abiatar como del templo, y ahora queda Sadoc. Entonces, ¿quién es este sacerdote fiel que Dios va a levantar en su tiempo? Es Sadoc y los hijos de Sadoc, porque a partir de ahora nunca más en el Antiguo Testamento nos vamos a tener que preocupar que el templo esté en malas manos. El gobierno estará en malas manos, el pueblo estará en malas manos, van a aparecer profetas falsos, van a haber guerras, invasiones, 1500 problemas, pero la casa de Dios va a permanecer recta. Y es increíble que estuvo recta todo el Antiguo Testamento, donde por más de 900 años, hijo tras hijo tras hijo de Sadoc verdaderamente veló para mantener santo y firme el templo de Jerusalén. ¿Y cuándo se acaba? Increíblemente, entre 100 y 150 años antes de la llegada de Jesús, cuando llega un rey. Ya los griegos habían invadido y estaba Antíoco IV Epífanes. Él prácticamente le vendió el sacerdote a Malenao, que no pertenecía a ningún linaje, y ahí se corrompe el templo de Jerusalén. Fíjense cuándo se corrompe el templo, 100 años antes de Jesús. Ahí es cuando empiezan a surgir los fariseos, los seduceos y toda esa porquería que corrompe el templo, y que ese templo es el mismo que va a empezar a juzgar a Jesús. Entonces, ¿por qué los hijos de Sadoc no se quedaron un poquito más? Porque hubieran recibido al Mesías, lo hubieran proclamado. Yo me imagino que un hijo de Sadoc hubiera predicado con Jesús de la mano en la calle. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era, por breve tiempo, que el templo quede en manos ajenas. Y es increíble que el sumo sacerdote, el mismo que estaba asumiendo un cargo de representación a Jesús, es el que lo juzga. Y eso genera un choque muy fuerte en Israel, y por eso aceptan a Jesús como Mesías, donde dice, estos sacerdotes falsos no son de Dios, Jesús es hijo de Dios. Entonces ese es el colmo de la ironía, que el propio sumo sacerdote, portando el efod con los 4 colores, está juzgando al hombre que tiene delante, en cual se cumple ese efod que se ha venido usando durante todo este tiempo. Entonces, como dije por ahora, en nuestro Antiguo Testamento, Sadoc está gobernando el templo, ¿okay? Está administrando el templo y va a seguir administrándolo hasta que lleguen los tiempos de Jesús, en el periodo intertestamentario, que es cuando el templo tiene que corromperse para Jesús hacer todo lo que tenía que hacer de forma adecuada. Entonces, cuando uno estudia la historia, se da cuenta que Dios es Dios, que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene todos los planes perfectos y que piensa en cada detalle que nosotros no podemos ni siquiera soñar ni imaginar. La pregunta que a lo mejor se están haciendo, ¿y Samuel? Nada más lo mencionaron que estaba creciendo, pero ¿qué tenía que él ver en medio de todo esto? Eso lo vemos en el capítulo 3, ¿ok? Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea, una ceguera espiritual prácticamente absoluta. Y dice que y aconteció un día que estando Elí acostado en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya Elí estaba prácticamente ciego, estaba muy viejo. Y dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, porque ese era su deber. ¿Okay? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Pero aquí hay un detalle muy importante que quiero tocar, la lámpara de oro, ¿okay? Ese candelabro de oro. Es el tipo, ¿qué significa esta lámpara de Dios que se menciona acá? Ese es el típico candelabro hebreo o judío que tiene 7 brazos, ¿okay? Y tiene un diseño bien interesante. Primero es de oro, porque el oro no se corrompe, el oro no se pudre, el oro no se mezcla con otras cosas, es santo, es recto, ¿okay? Vamos a colocar la imagen en pantalla de ese candelabro. Notemos que ese candelabro tiene un brazo central, ¿ok? Sin ese brazo central no hay candelabro, y los 6 brazos que se encuentran alrededor no pueden engancharse
a nada que no sea el brazo central. En otras palabras, todo depende de ese brazo central. En la Biblia los números a veces tienen significado. 6 es considerado el número del hombre, ¿ok? De los seres humanos, porque los seres humanos fuimos creados el sexto día de la creación. Y 7 representa el número de lo completo, el número de lo perfecto, el número de lo santo. Y por eso la creación, por ejemplo, fue hecha en 7 días. Notemos que el 6, que es el hombre, primero solo puede ser 7, que es la perfección y la plenitud, cuando está unido al brazo central, que es Cristo. En otras palabras, 6 se une a Cristo, que es el 7, para formar la perfección. El hombre solo alcanza la plenitud cuando está unido a ese brazo central. Notemos que sin brazo central no hay candelabro. Otra cosa, este candelabro, hoy en día nosotros ponemos velas de cera encima, pero aquí no es así. El interior de este candelabro está vacío, está hueco, podemos verlo como un tanque o un depósito que se va a inundar de aceite por dentro, de aceite de oliva, y eso va a funcionar como su combustible, ¿ok? Entonces, ese depósito va a ser lleno de aceite. Entonces el candelabro como cuerpo o como base representa el cuerpo de Cristo, en cuyo interior fluye el aceite. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, la gente, las personas. Entonces el brazo central es Jesús, los 6 brazos que están al lado es su congregación, los seres humanos, y Cristo en medio de su iglesia, donde estos 6 brazos están amarrados, aferrados a este brazo central. Sin Jesús solo somos 6, y 6 es el número de lo imperfecto, del hombre. Con Jesús, 6 más 1, 7, somos la perfección. El aceite fluye libremente en el interior de la lámpara y permite el fuego, y esta lámpara tenía que estar continuamente encendida durante la noche. Siempre se debía velar con que estuviera llena de aceite. Durante el nacimiento de la iglesia en Pentecostés ya teníamos el cuerpo, porque estaba Cristo resucitado, que es el brazo central, y estaba la materia prima, que son los seres humanos, los hombres, el 6. Entonces ya tenemos el candelabro vacío. ¿Qué es lo único que falta para que se prenda el fuego? La llegada del Espíritu Santo. Y eso, señores, es la llegada del día de Pentecostés, y por eso se prenden lenguas de fuego. Así que las lenguas de fuego es la representación del cumplimiento profético de la menorá. Y ahí ellos entendieron, oye, por eso prendíamos durante 1000 años esta lámpara. Esa lámpara somos nosotros somos los que vamos a alumbrar el mundo, porque la función de esta lámpara, que tenía que estar encendida 24/7 durante la noche, ¿ok?, representa llevar luz a las tinieblas. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Una iglesia que es el candelabro, amarrada a Jesús, que es el brazo central, llena del Espíritu Santo, que es aceite, tiene el fuego, la luz, para poder llevar a las tinieblas la verdad, la claridad. Entonces, así como el candelero del templo sirve para el lugar santo y los alrededores, también nosotros como candeleros estamos alumbrando al mundo, ¿ok? Y la llama del Espíritu Santo es una sola llama, y esto no es ahora. Desde Éxodo dice que y ellos harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Esto está en Éxodo 25:8. Y el hecho de que el aceite sea de oliva tampoco es una casualidad, porque la oliva representa al Espíritu Santo, porque es combustible, es alimento, representa prosperidad, fortaleza, productividad, y es de uso diario en la vida práctica, ¿ok? En esa época todos los días se tenía que hacer. Entonces el cambio en el templo era necesario para poder establecer la monarquía, y aquí vemos cómo Dios cumple todo de forma perfecta. Por cierto, ese candelabro tiene en las puntas una flor de almendro, y no es casualidad, porque la flor de almendro se le llama el árbol que anuncia el fin del invierno. Florece en pleno invierno, cuando todo está oscuro. Nadie ha florecido. El primero que florece es el almendro, y ese es el símbolo de que ha llegado la luz en medio de la oscuridad. Llegó la esperanza cuando no hay más nada. Cuando todo parece perdido, algo florece. Y por eso está colocado encima el almendro. Y por eso almendro en la palabra en hebreo también puede traducirse como velar, como amanecer, como luz. Entonces el árbol de almendro representa la luz, la esperanza cuando no hay nada. Entonces fíjense como almendro, luz, candelero, todo se conecta con Cristo y con el cumplimiento profético en nosotros, que es la iglesia. Entonces estamos floreciendo en el invierno, porque nuestro alrededor está oscureciendo.
estamos siendo la luz de este candelero, estamos siendo encendidos. Si no tenemos aceite en nuestro interior, no podemos alumbrar. Si no estamos unidos a Cristo, que es el brazo central, no hay candelabro, no podemos alumbrar. Necesitamos a Jesús, necesitamos el aceite, necesitamos a su Espíritu para poder llevar la luz y la esperanza a los otros y ser como este árbol de almendro que anuncia el fin del invierno, que anuncia la esperanza, donde dice todo está oscuro, hay frío, el cielo está negro, pero aquí estamos floreciendo, hay una esperanza, ven y únete. Esa es la iglesia en el mundo, un árbol de almendro, y es bastante hermoso que se cumpla en este candelero. Entonces esta lámpara de Dios que se anuncia aquí con Samuel no es un detalle cualquiera, nos está hablando de ese amanecer profético, de ese amanecer que viene por medio de Samuel, pero sobre todo el mayor amanecer que vendrá por medio de Jesús. Y dice que Samuel estaba dormido en el templo donde estaba el arca de Dios antes de que la lámpara fuera apagada, quiere decir que eran quizás las 5 de la mañana aproximadamente, y Jehová llama a Samuel. Y Samuel dice, heme aquí. Y corriendo luego Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, epa, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar por segunda vez a Samuel, y Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dice, oye, pero yo no te llamé. Otra vez Samuel se vuelve a acostar, y dice en el versículo 8, Jehová llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Como dije antes, ningún detalle está de más. ¿Qué significa que lo haya llamado 3 veces? Nada especial, simplemente que Elí estaba totalmente despistado, no tiene ningún discernimiento espiritual. Siendo sumo sacerdote en Israel, no conocía de señales, no conocía de llamados, no conocía las manifestaciones de Dios, no sabe que Dios hablaba abiertamente en el monte cuando estaba dando los mandamientos, no sabe que Dios expresaba directamente con voz. Entonces vemos nuevamente un sacerdote y sus hijos perdidos en el tiempo y en el espacio, que están administrando la tarea más importante de Israel, que es el templo. No es de extrañar que Dios les ponga un parado y les ponga una X. Y dijo Elías a Samuel, vete y acuéstate, porque tu siervo, y si te llama otra vez, dile, habla a Jehová, porque tu siervo está escuchando. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla Señor, porque tu siervo escucha. Y Jehová le dijo a Samuel, te voy a contar algo, yo voy a hacer una cosa en Israel. Samuel aquí tenía, dicen aproximadamente un poco más de 12 años, ¿ok? Entre 12 y 15 años, es la edad que se le calcula. Y le dice, voy a hacer algo en Israel, que todo el que la escuche le van a retumbar los oídos. Porque aquel día yo cumpliré contra Elí, tu padre adoptivo, ¿ok? Prácticamente, todas las cosas que he dicho sobre su familia, ¿ok? Desde el principio hasta el fin, ¿ok? Y por supuesto no incluye aquí a Samuel, porque Samuel no forma parte de esta dinastía. Samuel está ya adoptado, creciendo con ellos, ¿ok? Y les mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Entonces aquí vemos a un Elí que es culpable por omisión, como dije antes. Y hay una palabra importante, sus hijos han blasfemado contra Dios. Y la blasfemia en el Antiguo Testamento, en Levítico, era castigada con pena de muerte. Así que ellos debían ser apedreados. Y como no hubo justicia, porque hay unos jueces que no sirven para nada, y un sacerdote que no sirve para nada, Dios dice, perfecto, ¿quieren un reino? El rey soy yo. ¿Quieren jugar a ser jueces? El juez soy yo. Yo pongo las leyes, yo pongo las cartas sobre la mesa, conmigo no se juega. Entonces aquí vemos el inicio del fin de la era de los jueces, con un juicio de Dios como juez supremo contra esta casa de Elí. Y dice, por tanto yo juré a la casa de Elí que la iniquidad de su pecado no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas, porque me obstiné. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía describir a Elí lo que había pasado. Elí llama a Samuel y le dice, hijo mío Samuel, y Samuel le dice a Elí, heme aquí. Elí dijo, ¿qué palabra te dijo Dios? Te ruego que no me la encubras, y si no, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. En otras palabras, Elí le quiere sacar la información por la fuerza y le dice, yo soy sumo sacerdote de Israel, te voy a maldecir si no me dices. Entonces, claro, Samuel le daba miedo decirle en la cara, bueno, no, es que tú y tus hijos se van a morir porque son unos sinvergüenzas. Es difícil para un niño de 12, 15 años enfrentar a un anciano en una sociedad
donde el viejo, por el simple hecho de ser viejo, tiene la razón. Entonces es muy difícil para él, porque también le tenía respeto, era su padre adoptivo, decirle esa palabra dura donde dice, bueno, Dios me dijo que lo que le va a pasar a tu familia le va a retumbar a los oídos de Israel para siempre. Es el fin de ustedes. Y bueno, Samuel dice, prefiero decirlo a ser maldecido, le dice, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí le dijo, bueno, Jehová es Dios, que haga lo que bien le parezca. Entonces aquí vemos una actitud, muchos dicen que Elí reconoce a Dios. Conociendo el personaje, yo apuesto por decir que él tenía incluso un tono de orgullo, ¿ok? No lo sé, no estuve allí, pero lo más probable es que Elí no tenía la mejor disposición. ¿Por qué? Porque si yo escucho esto, que es el mismo juicio que se me dijo el profeta anterior, yo lo mínimo que hago es saco a los hijos a patadas de ahí, o los jalo de las orejas, hago algo, los regaño. Pero aquí vemos a un Elí totalmente pasivo, dice, ya yo me voy a morir, estoy ciego, que Dios haga lo que se le dé la gana, eso no es mi problema. Y esa no es la actitud que él tenía que tomar como sacerdote, como jefe de familia, como todo. Entonces vemos la radiografía de Elí como un fracaso enorme de todo lo que había hecho Israel. Y Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir, todo se cumplió, y como mencionamos antes, todo se cumplió en esas 3 fases. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, en otras palabras, aquí cuando dice la palabra de Jehová se está refiriendo al verbo, que es Jesús actuando allí antes de encarnarse. Entonces vemos a un Samuel lleno del Espíritu Santo, que está interactuando con el verbo y que está interactuando con el Padre. Eso es lo que nos dice el último versículo de este capítulo 3. Y vemos a un Samuel lleno del Espíritu Santo, preparándose para lo que viene, que es el cumplimiento profético de la caída de la casa de Elí, que inicia con la invasión de los filisteos, que se van a levantar en armas contra Silo, y eso lo veremos en el próximo video. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, en esta palabra expuesta en el día de hoy. Te pedimos que esta palabra, Padre, dé fruto en cada uno de nosotros, Señor. Tú, Padre, eres el alfa y el omega, Señor. A ti te pertenece todo, Padre. Como dice tu palabra, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Te pedimos que en este tiempo tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a seguir de pie, y que en este tiempo que estamos atravesando cada uno de nosotros sea para darte a ti todo honor y toda gloria, Padre. Ahora te pido que tú bendigas de una manera especial a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a cada uno que tenga la oportunidad, Señor, de escuchar este mensaje a través de internet, a través de la radio, por cualquier medio donde se difunda tu palabra, Señor. Sea tu palabra trabajando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque a ti te reconocemos como el Maestro por excelencia en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Dios los bendiga.